Vamos a orar su nombre. Vaya así aplaudiendo. Él es el que guía. Eres el que guía y da sentido al corazón. Eres el consuelo que al perdido cambiaste por amor, por gracia y favor. En la desesperanza el orgullo murió y en tu que era el perdón esclareció la obra de tu amor, la obra de tu amor. Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Espíritu, Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Es el que guía. Eres el que guía y da sentido al corazón. Eres el consuelo que al perdido cambiaste por amor, por gracia y favor. En la desesperanza el orgullo murió. En la desesperanza el orgullo murió. Y en tu que era el perdón esclareció la obra de tu amor. Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Espíritu, Espíritu dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Acompáñanos así. Aleluya. Él ha transformado nuestro corazón. Espíritu Santo, muévete en este lugar. Aleluya. Diga, llenas de gozo y llenas de gozo y vida. Impulsas a darle adoración al gran yo soy. Llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy. Llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy. Y llenas de gozo y vida, impulsas a darle adoración al gran yo soy, al gran yo soy. Espíritu dador de vida, hey, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador. Espíritu dador, dador de vida, Espíritu que acerca la alabanza al gran Señor y Salvador, al gran Señor y Salvador. Espíritu dador de vida, aleluya. Y la diferencia que vengo hoy día, que vengo con estas notas. Los que me ven acá, que voy
moviendo una hoja y otra, con bastantes hojas, con bastantes notas hoy día, va a ser más natural, ¿no? Va a ser más, digamos, del corazón y de la experiencia vivida, y también obviamente la palabra, por supuesto, ¿no? Pero el Señor en estos días, en esta semana, me cambió la proyección, ¿no?, del mensaje, porque estamos, digamos, predicando una serie en conjunto con la iglesia en inglés, ¿cierto? Gente de Jesús, o pueblo de Jesús, ¿cierto? Y correspondía al tema pueblo de acción, ¿no? Pero ese lo vamos a compartir el domingo que viene. Pero hoy el Señor dentro de la semana me habló sobre compartir un tema en relación a lo que estamos atravesando en los grupos pequeños, ¿ya? Y le he puesto como título: ¿cómo atraer los milagros a nuestra vida? Porque nosotros estamos atravesando esa serie que habla sobre cuando estoy esperando un milagro, y ha estado buenísimo hasta ahora, ¿no? Hemos tratado temas muy prácticos y de cómo tomar buenas decisiones, ¿cierto? Y estamos viendo las 6 etapas de la fe. Pero es importante, a través de la luz de la palabra, entender cómo nosotros podemos atraer los milagros a nuestra vida, ¿ya? Porque los milagros están, Dios Todopoderoso está ahí, pero muchas veces no experimentamos todo lo que Dios tiene para nosotros porque pensamos que Dios lo tiene que hacer totalmente. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros, que si nosotros no la entendemos, los milagros o se van a tardar o no van a llegar. Y por eso es importante que entendamos eso, ¿no? El título tiene relación a aquello: ¿cómo atraer los milagros a nuestra vida? ¿Está cierto? Sí, ya. Y vamos a ir a la palabra del Señor. Este es un texto que otras veces lo he predicado, pero ahora le vamos a dar otro enfoque. Vamos a ir a Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Lucas, capítulo 8, versículos 40 al 56. Voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, en NTV. 8, 40 al 56. También está en la pantalla, ¿no? Para el que no ha traído Biblia, por favor acérquese a un cristiano, ¿ya? Acérquese a un cristiano. Pero ¿y qué pasó en la Biblia de papel? ¿Qué? Estamos retrocediendo. Los que no trajeron Biblia se perdieron el concurso que tenemos, ¿eh? De que todos traen Biblia. Ahí Omar va. Así que hay un premio para quienes traen Biblia de papel todos los domingos, durante 3 meses. Un premio doble. Bien, vamos a orar antes. Señor, gracias por esta palabra, gracias porque, Señor Dios, aquí en el libro de Lucas y en estos versos que vamos a leer, encontramos grandes tesoros, Señor Dios, de lo que tú tienes para nosotros, Señor, una profundidad en lo que tiene relación, Señor Dios, con los milagros que tú quieres producir en nuestras vidas de todo tipo, Señor. Y gracias porque aquí podemos ver la experiencia, Señor Dios, de un hombre y de una mujer, como ellos recibieron un milagro de parte de ti, Señor. Y esos mismos milagros están para nosotros, Señor, el día de hoy, porque tú eres el mismo, Señor. Y dice tu palabra que aún cosas mayores haríamos en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque esta palabra es viva y eficaz, Señor, y se cumple hoy en día en nuestras vidas. Muchas gracias. Bendícenos, háblanos, Espíritu Santo, habla aún, Señor, a través de mis imperfecciones. Señor, oh Dios, manifiéstate y habla para cada uno de nosotros, Señor, de acuerdo al propósito por el cual está esta palabra escrita aquí, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Bien, a medida que vamos a ir leyendo, voy a ir comentando un poquito, ¿no? Esos versos. Bien, Lucas 8, 40 al 56. Dice, del otro lado del lago, las multitudes recibieron a Jesús porque lo estaban esperando. Y un hombre llamado Jairo, líder de la sinagoga local, se acercó y cayó a los pies de Jesús mientras rogaba que lo acompañara a su casa. Su única hija que tenía, unos 12 años, estaba muriendo. Aquí estamos viendo, ¿cierto?, cómo era era lo normal en la vida de Jesús. Que mientras él recorría junto con sus discípulos los lugares, a veces atravesaba mares, como dice aquí, ¿no?, en embarcaciones. Al otro lado sabían que iba a llegar y había mucha gente esperándolo, porque querían recibir algo también, sabiendo ellos de que Jesús, a donde iba, sanaba enfermos, liberaba endemoniados, multiplicaba los panes y los peces. Y todo eso corría entre medio de la multitud de la gente, y esta fue una ocasión. Y vemos aquí que hay un hombre llamado aquí Jairo, que ahí lo estaba esperando. Quizás cuánto tiempo estaba ahí esperando, junto con mucha gente, esperando que llegara Jesús junto con los discípulos. Y dice que él cayó a los pies de Jesús. Cayó a los pies de Jesús. Como, eso quiere decir, ¿cierto?, una actitud como rogándole, ¿no? Como diciéndole, por favor, mi hija está enferma, tiene 12 años. En ese momento estaba enferma. Y se acercó y cayó a los pies de Jesús. Siguientes versículos, dice, final del 42, dice, mientras Jesús iba con Jairo, las multitudes lo rodeaban. Y una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua y no encontraba ninguna cura. Acercándose a Jesús por detrás, le tocó el fleco de su túnica, hasta el borde de su túnica. Y al instante la hemorragia se detuvo. Aquí vemos que al comienzo de estos versos dice que Jesús atendió a la necesidad de Jairo. Dice que Jesús ya comenzó su camino junto con Jairo, para ir a la casa de Jairo. Entonces, en ese trayecto aparece una mujer. Y ahí entre medio de la multitud, porque Jesús no solamente iba con Jairo, iba con mucha gente, con sus discípulos, y mucha gente iban allí. Y dice que una mujer que durante 12 años sufría de hemorragias. Justamente esos 12 años que tenía la hija de Jairo. Durante esos 12 años esta mujer estaba sufriendo esas hemorragias. Y dice que no encontraba ninguna cura. Y dice que se acercó a Jesús, ¿cierto? En otra versión dice que esta mujer decía que solamente si tocara el borde de su manto sería sana, sería salva. Y eso aconteció. Tocó una parte de la ropa de Jesús y fue inmediatamente sana. Su hemorragia se detuvo por completo. Imagínense, 12 años en esa condición. Y Jesús dice, el versículo 45, ¿quién me tocó? Todos negaron, o sea, nadie, dice, todos negaron. Y Pedro dijo, maestro, la multitud entera se apretuja contra ti. Pero Jesús dijo, alguien me tocó a propósito, porque yo sentí que salió poder sanador de mí. Fue esta mujer que entre medio de toda la multitud, de tanta gente, ella se esforzó para tocar el manto de Jesús, entendiendo que en ese entonces la mujer como esta, que sufría de hemorragia, era considerada inmunda por su sangramiento. Entonces no es que toda la gente ahí le diera el permiso para que pasara, pase por aquí. La conocían. Y me imagino de que en vez de ayudarle a que tocara la ropa de Jesús, yo creo, interpretando este texto y lo que acontecía ahí, es que la gente, en vez de ayudarle, al contrario, impedían a que ella se acercara a Jesús.
Porque dentro de la cultura de ellos y dentro de las leyes, de las leyes que ellos tenían, si alguien como ella, como esta mujer considerada inmunda, lo tocaba a uno también quedaba inmundo. Entonces, como conocían a esta mujer, ella se esforzó en poder llegar a tocar la ropa de Jesús para ser sana. Y Jesús preguntó, ¿quién me tocó? Y todos decían que no, nadie. Pero Jesús sabía que alguien le había tocado. Entonces el 47 dice, cuando la mujer se dio cuenta de que no podía permanecer oculta, comenzó a temblar y cayó de rodillas frente a Jesús. A oídos de toda la multitud, ella se explicó por qué lo había hecho y cómo había sido sanada al instante. Y Jesús le dijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Qué lindo, ¿no? Aquí se muestra un corazón totalmente distinto a la gente de ese entonces, de que, como decía recién, de que ella estaba en una condición de maldición. Ella tenía que haber estado en su casa ahí, aparte de toda la gente. De acuerdo a lo que ellos creían, ella no podía estar entre medio de las personas correctamente. Era repudiada porque era considerada inmunda. Y era mujer más encima, que en ese entonces era mucho mayor el repudio, ¿no? En el sentido de que ella tenía que estar alejada de los demás. ¿Y cómo reacciona Jesús? Totalmente contrario. Así es Jesús. Cuando el hombre actúa como así, el que me la hace la paga, o como la mayoría de la gente interesada nada más en sus intereses, Jesús actúa siempre distinto. Siempre distinto. Él amando a esta mujer, demostrándole misericordia, demostrándole el corazón de Jesús, el cual también debemos nosotros tener, ¿no? Vivir ese corazón. Y Jesús le dice, tu fe te ha sanado, ve en paz. O sea, no te preocupes, ella estaba como asustada. ¿Qué me van a hacer? Me van a castigar por haber hecho esto. Pero Jesús le dice todo lo contrario, tranquila, vete en paz, ya, recibe mi sanidad y tu fe es la que te ha sanado. Y le dijo, hija, una palabra de confianza, ¿no? Una palabra de cercanía. Versículos 49, dice, mientras él todavía hablaba con ella, llegó un mensajero de la casa de Jairo, el líder de la sinagoga, y le dijo, tu hija está muerta, ya no tiene sentido molestar al maestro. Cuando Jesús oyó lo que había sucedido, le dijo a Jairo, no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. ¿Cierto? Jesús iba con Jairo y mientras iba con Jairo de camino, sucedió lo de esta mujer que tenía flujo de sangre, sufría de flujo de sangre por 12 años y que fue sanada. O sea, Jairo estaba viendo todo eso ahí en primera fila. ¿Ah? En primera fila, ahí cerquita. Estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. Y viene un trabajador de Jairo y le dice, ya murió. Porque cuando llegó Jesús al otro lado y se encontró con Jairo, ahí estaba enferma. Pero aquí ya le vienen a decir que su hija ya había muerto. Entonces no valía la pena, en otras palabras le vino el trabajador de Jairo a decirle, no vale la pena que vayas con Jesús para allá si ya no hay solución, ya murió, ya como llegó tarde. Pero Jesús le dice, no tengas miedo, solo ten fe.
ella será sanada. Versículo 51. Y Jairo siguió con Jesús. O sea, ¿qué quiere decir esto? De que Jairo no tomó en consideración las palabras que le vino a decir su empleado, su trabajador. Él siguió con Jesús hacia el destino a donde estaba su hija ya muerta. Cuando llegaron a la casa, Jesús no dejó que nadie entrara con él, excepto Pedro, Juan, Santiago. O sea, de los 12 discípulos, él escogió a 3 para entrar a la casa de Jairo, donde estaba su hija muerta. A Pedro, Juan y Santiago. Y que estuviera ahí el padre y la madre de la niña. Dice, la casa estaba llena de personas que lloraban y se lamentaban, pero Jesús dijo, dejen de llorar. No está muerta, solo duerme. La multitud se rió de él porque todos sabían que había muerto. ¿Cierto? ¿Cuántas veces vemos hoy en nuestros días, ¿no? Cuando uno habla de la manera que Jesús habla, teniendo fe, aunque no sea realidad lo que uno está declarando o lo que la persona está declarando en fe en Dios, que va a suceder, mucha gente se ríe. Yo lo he visto. Yo lo he visto en mi propia vida. Y después cuando Dios hace un milagro y Dios hace un obrar que no está en las manos de uno, esa gente queda atónita. Pero así como pasó en ese entonces, también pasa hoy, cuando hay personas que no tienen fe en lo que es capaz Dios de hacer. Y último versículo, dice el 54. Entonces Jesús la tomó de la mano y dijo en voz fuerte, niña, levántate. En ese momento le volvió la vida y se puso de pie enseguida. Entonces Jesús les dijo que le dieran de comer a la niña. Sus padres quedaron conmovidos, pero Jesús insistió en que no le dijeran a nadie lo que había sucedido. En estos últimos versos vemos cómo se cumple la palabra de Jesús que le dio a Jairo. Y Jairo se movió también en fe. Se tomó esas palabras de Jesús para creer cómo Jesús iba a resucitar. Aquí vemos 2 milagros tremendos de cómo Jesús sana a una mujer que por 12 años había sufrido hemorragias, y vemos cómo Jesús resucita a una niña de 12 años, ¿cierto? Hija de Jairo. Y estamos hablando sobre cómo atraer los milagros a nuestra vida, y estos textos nos vamos a basar para profundizar un poquito más, algunos minutos más. ¿Cómo atraer los milagros a nuestra vida? Y vamos a ver cuatro respuestas o 4 aspectos importantes para que nosotros podamos ver los milagros en nuestra vida. Primero, Dios obra milagros en nuestra vida a través de nuestras necesidades. Aquí en la palabra veíamos 2 necesidades específicas. La mujer que desesperadamente tocó el manto de Jesús para ser sana, y lo fue. Y la necesidad de Jairo, que también desesperadamente fue donde Jesús, para que en ese entonces, cuando fuera sanada, pero posteriormente para que fuera resucitada. Entonces, en otras palabras, los milagros de Dios operan a través de nuestras situaciones de la vida. ¿Quién de nosotros no necesita un milagro en su vida? ¿O ha necesitado un milagro en su vida? En muchos aspectos. No solamente en la salud, porque aquí hay 2 milagros en que Dios opera en la salud de las personas, primero sanando y posteriormente resucitando.
Quizás alguno aquí esté esperando un milagro de ese tipo, que por muchos años ha buscado ser sano, buscado ser sana. Pero quizás también de los que estamos aquí, muchos estamos esperando otro tipo de milagros, como nosotros, como familia. Estamos esperando un milagro y ustedes saben bien cuál es ese milagro que estamos nosotros esperando. Nuestra situación, ¿cierto?, migratoria. Pero quizás tú tienes alguna otra necesidad de ese tipo, o quizás también en esa área. Quizás tienes alguna necesidad, digamos, en tu familia, en que Dios necesita, en que Dios debe hacer un milagro, porque es algo que no depende de mí. Es algo que escapa de mis manos el poder solucionar. Quizás estás necesitando un milagro financiero. Quizás estás necesitando un milagro ahí, estás esperando a tu esposo. Señor, ahí un milagro, ¿por qué no? O una esposa, o muchas necesidades podemos tener, de todo tipo, en que necesitamos que Dios haga un milagro, quizás en la relación matrimonial, quizás en tu relación de padre a hijo, quizás en tu trabajo, aspecto laboral. Quizás en muchas áreas estás esperando un milagro, pero esas son las oportunidades para poder Dios mostrar su poder. En tu vida, en mi vida, muchas personas que creen de que Dios puede hacer un milagro. Como vimos aquí, estas dos personas, esa mujer y ese padre, que tenían una situación, y vemos muchas situaciones más en la Biblia, cuando Jesús estuvo esos 3 años y medio de ministerio, en que Dios sanó, y Dios hizo todo tipo de milagros, necesidades de personas. Vemos en el libro de Juan, uno de mis favoritos milagros, el ciego de nacimiento, cómo Jesús sanó a ese ciego, que había nacido así, y por muchos años, más de 40 años viviendo así de esa forma. Jesús lo sanó y visitó su necesidad. Y ese era el milagro que él esperaba. A través de nuestras necesidades, a través de nuestras situaciones de vida, Dios quiere producir milagros en nuestras vidas. Segundo, es creyendo. Vemos aquí el ejemplo de la mujer que tenía esa necesidad de ser sanada por 12 años, había buscado de todas formas el ser sanada. Pero ella creyó y se esforzó. Y entre medio de toda la multitud se esforzó en tocar el manto de Jesús. Quizá de qué distancia viajó para llegar a donde estaba Jesús. Tenemos el caso de Jairo, que creyó, que llegó allí, se arrodilló entendiendo de que Jesús era capaz de sanar a su hija y posteriormente resucitar a su hija. La respuesta que le dio Jesús a Jairo fue: simplemente cree. Simplemente cree. El versículo 50 dice: no tengas miedo, solo ten fe y ella será sanada. Cuando hablamos de los niños, la Biblia dice que debemos ser como niños. Si uno va donde un niño le dice y le explica un poquito sobre esto, si está, y yo creo que muchos lo han experimentado aquello, y le han preguntado a un niño o una niña, después de hablarle un poquito de Jesús,
¿Tú crees que puedes ser sano? ¿Tú puedes ser sana? Sí. Y de ahí siguen jugando y corriendo para todos lados. Porque son niños. Y tienen una fe pura. Una fe sincera, una fe transparente. Así tenemos que ser nosotros. Cuando la palabra nos habla de que Él quiere hacer milagros en nuestras vidas, no tenemos que dudar. No tiene que haber ninguna duda. Tenemos que simplemente creer. Tener fe. Como la tuvo Jairo. Aún así que su empleado vino y le dijo de que ya no había razón de ir, él siguió con Jesús. Lo tercero es creando una atmósfera de fe. Y aquí yo me quiero detener por algunos minutos porque creo que esto es muy importante en el cómo atraer milagros a nuestra vida. Y lo vemos aquí en la palabra cuando entró Jesús solamente con 3 de sus discípulos y con los padres de esta niña cuando llegaron a su casa, y a todos los demás los echó afuera. Váyanse ustedes. No dice aquí eso, pero si uno interpreta así, ¿no? Solamente tenemos allí a 3 de sus discípulos y a sus padres. ¿Y por qué? Porque si nosotros vemos ahí en los versículos anteriores y en esos versos, vemos cómo hasta inclusive decía ahí de que la gente se reía. Había mucha incredulidad. Así como este hombre que fue, este trabajador de Jairo que fue a decirle que ya había muerto, ¿ya para qué? ¿Para qué ir con Jesús? Así mucha gente no creía. Por eso Jesús les dijo solamente a 3 de sus discípulos y a los padres que estuvieran ahí en esa sala, que estuvieran ahí donde estaba la hija. ¿Por qué? Porque los milagros operan y obran en nuestras vidas cuando hay una atmósfera de fe. Si nosotros estamos aquí y creemos de que el Espíritu Santo puede hacer una obra poderosa en cualquier necesidad que haya aquí, de una persona que llegue aquí paralítica, o cómo llegue, si todos nosotros creamos aquí una atmósfera de fe y no dudamos, yo estoy seguro que esa persona se va a levantar. Porque Dios opera a través de la fe. Y debemos crear una atmósfera de fe. Hermanos, en esta semana a través de una necesidad puntual de alguien, escuché unas palabras de tal persona hablando de que ya no había solución, de que ya esa persona ya definitivamente ya no había solución. Y habló muchas cosas más. Pero yo estaba ahí escuchando y sabe que el Señor comenzó a tocar mi corazón y me comenzó a ministrar y comencé a llorar. Sentí o experimenté en ese momento el sufrimiento del Señor por ver que las personas no le dan lugar a Él para creer. Sentí ese dolor, sentí y me recordé a Jesús cuando lloró. El versículo más corto de la Biblia, ¿no? Juan 11:35. Jesús lloró.
Y Jesús lloró en medio de toda esa escena de la resurrección de Lázaro. ¿Cuántos han leído ese pasaje, no? En Juan, capítulo 11. En que así como este pasaje que estamos usando en Lucas, también había mucha gente que estaba ahí hablando y no creyendo de que Dios iba a resucitar a Lázaro, porque también las hermanas de Lázaro, que todos ellos eran muy amigos de Jesús, muy cercanos a Jesús, días atrás le habían llevado un mensaje a Jesús diciéndole de que su hermano Lázaro estaba enfermo, todavía no había muerto, muy similar a la hija de Jairo. María y Marta, ambas, cuando llegó Jesús, allí donde estaba Lázaro, se quejaron frente a Jesús diciéndole de que llegaste tarde. Y es muy similar a la historia que hemos leído en Lucas. Y en estos días atrás, cuando estaba escuchando aquello, estuve durante un buen tiempo llorando y sintiendo ese dolor del Señor cuando nosotros no creemos, cuando nosotros creemos en las circunstancias, cuando nosotros no le damos lugar a Dios obrar en nuestras vidas. Si nosotros tenemos alguna necesidad X en nuestra vida, Él no va a obrar ese milagro si nosotros nos pasamos quejando nada más. Si nosotros pasamos diciendo, no va a resultar. Porque así, de esa manera, nosotros le estamos diciendo a Dios, tú no eres suficiente de obrar en el milagro que espero en mi vida. Nosotros estamos impidiendo de que el milagro acontezca, cualquiera sea nuestra necesidad, cualquiera sea el milagro que nosotros estemos esperando o la situación que debemos enfrentar. Por eso Él espera de que nosotros creamos en nuestra vida, en nuestra familia, en el lugar donde estemos, esa atmósfera de fe. De otra forma, el Señor no va a obrar en favor de lo que estás esperando, de lo que quizás por tanto tiempo estás esperando. Él espera que tú creas ciegamente. Cuando no creemos, cuando nosotros dudamos, el Señor sufre. Porque es como decirte que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para obrar en nuestro favor. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para cualquier necesidad que tengamos, para obrar en cualquier milagro que necesitemos, no importa lo que sea. Él está allí, Él está dispuesto, como sanó a esta mujer con hemorragia, así como resucitó a esta hija de Jairo, y así como sigue haciendo milagros y prodigios, también lo puede hacer contigo y conmigo. Pero tenemos que creer y no tenemos que dudar. Tenemos que usar un lenguaje de fe. No tenemos que darle cabida a la duda. Y lo último tiene relación con lo que estamos hablando, el número 3, que es confesando el milagro. Confesando el milagro. En Hebreos 12 dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa es una seguridad que debe estar en nuestra vida, que si nosotros estamos viviendo a Dios, que si nosotros estamos siguiendo a Jesús, que si nosotros le estamos siendo fiel, que si nosotros estamos viviendo a Cristo en nuestra vida, reflejando a Cristo a otras personas, nuestra vida consecuentemente traerá resultados si nosotros creemos y confesamos
ese milagro en favor de nuestra vida. No podemos quedarnos callados. Cuando nosotros hablamos y confesamos, estamos verbalizando ese milagro. Estamos verbalizando de que Jesús es fiel. Estamos verbalizando de que Jesús es capaz. Estamos verbalizando de que Jesús es suficiente para orar en cualquier necesidad que tengamos de cualquier tipo. Pero si nos quedamos callados, nos estamos reprimiendo. Aquí fuera toda pena, fuera toda vergüenza, fuera toda timidez, fuera todo lo que pueda impedir que el milagro de Dios se cumpla en nuestra vida, sus propósitos y planes. Esta mujer, ya para ir terminando, que sufría 12 años de hemorragias, ella no lo pensó 2 veces. Ella no fue tímida. Ella luchó por lo que quería. Luchó por lo que quería. Jairo, el papá de esta mujer, fue a donde estaba Jesús. No se quedó ahí esperando. Él fue donde Jesús. Sí, Jairo. El papá de la niña, Jairo. Y caminó con Jesús, quizás cuánta distancia, y creyó. Aún así, las circunstancias que le vinieron a decir, no, que se devuelva a Jesús nomás, ya no tiene sentido. Él creyó, se esforzó, luchó. El confesar es una parte muy importante. Porque estamos verbalizando que creemos. Y nos movemos en fe. Y caminamos en fe. Aunque no lo vea, como decía recién, aunque no vea el milagro, pero tengo la certeza, tengo la convicción, tengo la seguridad de que ese milagro viene. Y viene. Y está avanzando, y está avanzando. Y va a llegar a mi vida. Nosotros creemos con todo nuestro corazón en ese milagro. Aunque nos diga lo que nos digan, de una u otra forma el Señor va a hacer el milagro que estamos esperando nosotros como familia. Hemos visto muchos milagros de Dios en nuestras vidas. Y este es otro milagro que vamos a ver en nuestra vida. ¿Tú estás esperando un milagro en tu vida? Practica estos principios. Que a través de tus necesidades Él va a obrar un milagro. Creyendo, no dudando. Solo cree, le dijo a Jairo. Creando una atmósfera de fe, no tienen que haber dudas. No tienen que haber dudas. La queja aquí no existe. La falta de fe aquí no existe. Existe el confesar el milagro, creyendo en que Dios va a obrar en favor. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.